Y como siempre, y te lo digo desde aquí, Omar, con la verdad siempre en la mano. Siempre en la mano. Vamos a ver por dónde empezamos porque tenemos mucho de qué hablar. Ha habido tres nuevas declaraciones. Dos de ellas para mí son importantes. Estoy hablando para mí y creo que también como las vayamos trabajando para la información del caso, tres. Y esperamos una nueva el día 13, si no me confundo, a las 10 de la mañana. El día 13 a las 10 de la mañana va a declarar, porque lo ha pedido, el señor Omar Gallardo. Omar Gallardo ha pedido declarar ante el fiscal y el fiscal ha quedado con él el día 13, parece que es viernes, creo recordar que es viernes. Creo, no lo... porque estamos a 9... No, el día 13 es lunes. Ya me voy a la cabeza. Día 13, lunes a las 10 de la mañana. ¿Vale? Yo dudo mucho que sea para lo que todos queremos que sea, ¿no? Dado que ha pedido él la declaración. No sé si el fiscal o él le preguntará o se podrá preguntar otra serie de cosas el lunes que viene. El lunes día 13 a las 10 de la mañana tiene cita con el fiscal e imagino que será para proponer alguna línea de investigación. Esto es cosa mía, ¿eh? No es algo que yo sepa exactamente ni que me hayan comentado. Solo es algo que yo pienso, ¿no? Que querrán exponer alguna línea de investigación o que ya conocemos, que nos ha comentado ya, o que no conocemos, no lo sé, ¿vale? Sé que ha pedido pues a declarar, a hablar con el fiscal y que esa cita la tiene el lunes día 13 a las 10 de la mañana. Está confirmadísimo, ¿eh? No, yo siempre, Omar, para tu desgracia, hablo con verdades. Como os he dicho, eso es aparte, ¿no? Ha habido 3 declaraciones nuevas en esta semana. Para mí una... A ver, ¿cómo lo decimos? Es que no sé cómo decirlo para dejarlo bien, ¿no? Bueno, todos sabemos que con el tema de las fisuras, las famosas fisuras, que era la declaración de Brian Balbi, y que, bueno, pues eso. Pues que fue a declarar, le preguntaron, él lo único pues que explicó, veremos la declaración, la vamos a ver, pero bueno, deciros que explicó pues un poquito cómo había vivido él la tragedia. Le preguntó Marcelo, oye Brian, ¿tú has hablado con algún abogado, algo a familia de...? Le dijo que sí, que había hablado con Juli y que solo pudo romper a llorar cuando estuvo hablando con ella. O sea, básicamente esa es la declaración, ¿no? De Brian, que no puede contar otra cosa más. Porque por mucho que ellos se empeñen, pues Brian no, ni él ni ningún otro fisura, pero bueno. O a lo que nosotros o ellos determinan fisuras, ¿vale? Otra de las declaraciones que ha habido es de Patricio. Patricio, me parece que se llamaba Patricio, creo que sí. Os estoy contando un poquito por encima porque ha habido 3. He tenido que leer más documentación de otros casos y me he centrado en una y luego ya iremos centrándonos en las otras declaraciones, ¿vale? Que es el chico, Patricio es el chico que encontró a Paloma y Josué, ¿vale? Es una declaración muy densa. La he visto por encima, o sea, a ver, entenderme, ¿vale? Porque ya sabes que yo no voy corriendo a sacar, yo quiero, cuando os explico las cosas, saco la información primero, es porque ya se puede sacar,
que eso es lo más importante, y segundo, sabiendo lo que sacó y explicando y viendo lo que podemos sacar de la declaración o no, ¿no? No porque sí y para hacer vídeos, o sea, entonces os informo un poquito de lo que han sido esas dos, porque nos vamos a meter en la declaración bastante importante de uno de los tres, ¿no? Bueno, pues Patricio, pues eso, declaración muy densa, muy fea, por lo que tuvo que contar, os podéis imaginar que fue pesada, fue fea la declaración. Ha habido, sabéis que hay unos tiras y afloja de cómo contó, que los encontró, luego cómo ha contado y explicó por qué. Se confundió, que no recordar que los chicos dijeron, en principio se dijo que estaban de rodillas con los brazos atados y luego, bueno, pues todo este tema es el que ha ido hablando Patricio sobre cómo encontraron a los chicos, ¿no? Pero eso lo veremos más adelante, ¿no? Eso lo veremos más adelante, pero es otro de los que declaró esta semana. Y el otro que ha declarado es José Paredes, que como sabemos al final fue el mismo fiscal que lo llamó, pero no ha pedido ni de Carlos ni de porque él se presentara, ¿vale? Al final, por el tema del galpón, por el tema de una serie de cosas que pasaron, que declararon las personas que estaban en el galpón, al final sí, el mismo fiscal decidió llamarlo a declarar, ¿vale? ¿Vale? Yo no he contado nada hasta ahora porque se estaba esperando la declaración de Paredes, importante declaración, y sobre todo porque era importante que no tuviera idea hasta que no recibiera la citación, luego de esa inminente llamada a declarar, que al final parece que se estropeó un poquito, a mi manera de ver, ¿vale? Pero al final ha declarado. Bueno, tengo la declaración de Paredes. Muy interesante, donde señor José ha metido la pata en muchos sitios. No es una declaración muy larga, pero ha metido la pata en muchos sitios. Y en sitios claves. Se ha desdicho. Vamos a ver, espera, que tengo la chuleta por ahí, que no sabéis la de papeles que tengo. Te has desdicho en muchas cosas, que claro, igual una persona que no esté ducha no se da cuenta, ¿no? Las personas que nos gusta leer y estudiar y ver las cosas, y sí estamos informadas, señor Omar Gallardo, nos damos cuenta de que hay en puntos que donde digo, es interesante. Para mí deja clarísimo que no está contando, o que está faltando a la verdad, y lo vamos a ver, en preguntas tontas pero claves. Este señor ha metido la pata hasta el garrón. Vamos a leerla completa. Porque claro, si esto lo lee una persona que no está puesta en la causa, pues hay cosas que no se va a dar cuenta. Pero cuando, como nosotros, ¿verdad, equipo? Miramos los puntos y las comas y lo leemos y lo releemos y recordamos y tenemos en la cabeza, y si no, en las carpetitas, todo lo que ha pasado en la causa, pues, señor José Paredes, ¿qué quiere que le diga? Y mira que era fácil, ¿eh? Mira que era fácil. Creo que vamos a empezar. Si estáis preparados, lo que tenéis que hacer, oreja. Porque yo no es que sea difícil de entender, que no lo es. Pero claro, las fallas están en sitios tan tontos que muchas veces lo tienes que releer para decir no puede ser. No puede ser, ¿no? No puede ser. ¿Vale? Vamos a ver.
esperar, porque me lo he apuntado todo punto por punto donde hay que parar, de todas maneras vais a dar cuenta. Y vamos a ver espera, que es esta, ¿no? Sí, porque es que tengo tantas declaraciones. Tal. No vamos a comer el número de tal, de cual, de Pascual, el número de tal, la carátula, todo esto. Porque no es necesario, ¿no? Declaró el día 3 de octubre y declaró lo siguiente. Declara. Vamos a ver. Preguntado para que diga si sabe por qué motivo fue citado, responde. Por la causa de la hija de Omar Gallardo. Yo conozco a la mamá de Omar Gallardo y a él desde hace 40 años. Hicimos una campaña evangélica en la zona donde vive la madre de él, en Bosques Norte, Florencio Varela. Y con Omar hicimos la secundaria juntos un par de años. Le enseñé a tocar la guitarra, compartimos religión y actividades de la iglesia juntos, hasta que cada uno fue por su lado. ¿Veis? Quedándoos con las cosas, ¿eh? Que lo más burdo, ahí está el fallo, ¿eh? La iglesia está en la casa de la madre de Omar, de nombre Sara. Hacíamos las reuniones ahí hasta que se hizo la iglesia a unas 6 cuadras de su casa, en la calle Carcaño y Cabrera. Con el pastor se compró el terreno y se hizo la iglesia. Yo continué congregándome un tiempo, ojo a lo que viene, hasta después de casarme. Continué congregándome, o sea, uniéndose a ellos o compartiendo con la familia y con Omar un tiempo hasta casarse. Pero la familia de Omar no, y perdí contacto con él. O sea, perdió el contacto con él. ¿Por qué? Porque iban a la otra congregación o al otro punto y ya después de casarse, pues perdió contacto con Omar y con él. Aunque continuó sabiendo de Sara. Sara es la mamá de Omar. Porque era amiga de mi mamá. Pero el trato no era cotidiano. Estaba hablando de Sara, ahora ya no de Omar, de Sara la madre. No sé si Omar practicaba tanto la doctrina. Yo continué presenciando en la misma denominación de la iglesia, que se llama la Iglesia de Dios en Argentina. Tomar nota de eso también. Y la mamá de Omar, en el transcurso que nos habíamos mudado, continuó haciendo reuniones en su casa. Sara facilitaba el lugar para las reuniones y era buena colaboradora de la iglesia. Ojo, mira lo que pone aquí. Pero no era pastora. Eso es importante. Porque en algún momento sí que se ha dicho por ahí, sí que he escuchado por ahí como que de la misma familia, y no. Nadie de su familia era pastora, ni nadie de su familia tuvo una iglesia. Simplemente dejaba el espacio la mamá en su casa, hasta que se construyó la iglesia, ¿vale? Nos apartamos, pero yo seguí sintiéndolo mi amigo. O sea, se apartaron. Ojo, él tomó una línea más ortodoxa, luego veremos ese tema, legalista de la iglesia, más rígida, y yo por un lado más abierto. ¿Por qué lo dice? Y aquí no es porque se esté separando, desvinculando de Omar. No, es que es cierto que no es la misma iglesia. La iglesia que lleva o que pastorea, vamos a decir, José Paredes, que la iglesia que pastorea Omar Gallardo. Y eso lo vamos a ver. Retomé contacto con él tras la muerte de su hija. Y eso también es importante. Acordaros de la frase, que hasta después de casarme estuvo en la iglesia, pero después de casarse perdió contacto con Omar.
que siguió un poquito con Sara, pero de vez en cuando, porque las mamás eran amigas, pero con Omar perdió el contacto. Acordaos de eso. Y acordaros de esto. Retomé contacto con él tras la muerte de mi hija. A tomar dato, ¿eh? Vi la noticia, también esto tomar dato, en los medios, que acerqué a... perdón, que me he leído de línea, perdón. Vi la noticia en los medios y me acerqué a hablar con su mamá para ver si era él. Pero Sara no estaba bien. Hablé con una vecina que le confirmó y en virtud de eso volví a hablar con Omar. Ojo a esto. O sea, después de casarse y de cambiarse de local de la iglesia, dice que perdió el contacto total con él, aunque tenía algo de contacto con su madre porque eran amigas las mamás, pero de vez en cuando. Pero con Omar total. Y luego lo retomó, ojo, lo retomó según él, cuando se enteró de que había muerto la mamá. Eso es importante. Seguimos. Cuando me encontré con él y la esposa, a ella la vi muy mal. Él estaba más entero. Le dejé mi número de teléfono, oramos un ratito, porque ese es, digamos, mi trabajo. Y mi deleite de ayudar a la gente, y me fui. O eréis amigos o no eréis amigos. Mirad, esto es importante. Ahora simplemente te está diciendo que, bueno, que como era su trabajo, él tomó contacto con él. Es que se dice y se desdice en muchos puntos. Y ahora dices eso, ¿no? Primero dice que sí, que claro, que cuando se enteró que le había pasado algo, pues enseguida llamó a su amigo a ver si era. Pero bueno, que ahora está diciendo que como era su trabajo, pues oye, él lo llamó. Y como era su trabajo, pues oró con él y luego se fue. Ojo, Sigamos. Más tarde, Omar me llamó y me dijo que iba a hacer el velorio de la hija, si lo podría ayudar. Le dije que sí. Y cuando volví de trabajar, fui a mi casa, me cambié, preparé y me fui a casa de Omar. De ahí a la casa de Sara y él ya había preparado las cosas para el velatorio. Ojo lo que voy a decir ahora. Me dijo que quería velarla a la nena en la iglesia, que su mamá no quería, y me dijo que la iglesia, Alicia acompañaba, pero la iglesia no estaba preparada para eso. Allí hablamos con la gente de la cochería, organizamos un poco las cosas. Había un agente del noticiero y Omar estaba más concentrado con lo que él dijo con los del noticiero que en el velorio. Él quería velarle en la iglesia e insistía y no le decía que el lugar era chico. O sea, él le decía que el lugar era chico y que el cuerpo estaba dando olor. Pero él decía que la nena era de la iglesia. Y aquí nos vamos a parar. ¿Recordáis por qué dijo? Porque aquí alguien miente. Aquí alguien miente. Esto es muy importante. Él ha dicho que cuando fue a casa de la mamá, a ver si la abuela le contaba que había pasado, ha dicho en esta declaración que hemos leído que no podía hablar, que estaba muy mal. ¿Recordáis? Y ahora está diciendo que, oye, tuvieron una conversación con la mamá y que, oye, que decidió que la iglesia no. ¿Vale? Pero no solo eso. ¿Recordáis por qué dijo Omar Gallardo
escuchar. ¿Recordáis por qué dijo Mar Gallardo que veló a la chica en la calle, en la vereda, como decís vosotros? ¿Alguien lo recuerda? Porque yo lo recuerdo perfectamente. Dijo que la fue a la vereda y la dejó en la vereda porque su mamá quería que la viera su mamá. Porque su mamá estaba con silla de ruedas y que, oye, ¿cómo iba a verla, no? ¿No recordáis? Que dijo que era por eso. Y ahora resulta que es que no lo dejaron que la metiera en la iglesia. ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Omar cuando nos contó el chiste o José Paredes con el chiste que está contando ahora? ¿Lo recordáis, no? Me parece que fue en el programa de este chico Boranzoni, cuando lo explicó. ¿Recordáis que fue allí, que hizo las pazas con Boranzoni? Comentaron el hecho y hablaron del hecho de que no pasaba nada. Es que fue porque, claro, como su mamá no estaba bien, pues le estaban velando en la vereda, porque resulta que, como su mamá iba en silla de ruedas, no, no dijo eso. Pues ahora a ver si resulta que no. ¿No? Lo repito, porque por los que no os acordabais de eso. Me dijo que quería velarla en la iglesia, que su mamá no quería, que la mamá no quería. Pero vamos, si la mamá estaba enferma y no podía hablar, ahora sí que puede hablar. De hecho, la vimos, recordar que la vimos, que la sacó, que la pobre mujer hablaba como podía. Pues ahora resulta que tuvieron una conversación que te cagas. Y que lo que contó en Moranzoni es mentira. Porque lo que contó Moranzoni tenía que ver con su madre. Con el hecho de que su madre no se podía mover y que iba en silla de ruedas. Bueno. Que su mamá no quería. Y me dijo que la iglesia, Alicia, acompañaba. Pero la iglesia no estaba preparada para eso. Ahí hablamos con la gente de la cochería, organizamos un poco las cosas. Había un agente del noticiero. Omar estaba más concentrado en el noticiero, que quería velarla en la iglesia e insistía. Y yo le decía que el lugar era muy chico, el cuerpo estaba dando olor, pero él decía que la nena era de la iglesia. O sea, aquí alguien dice la verdad, alguien, no sé, alguno. Aquí, esto es la primera, uno de los dos, alguien miente. Alguien miente. Como decimos aquí, mientes bellaco, pues ¿quién lo mató? Porque aquí cada uno cuenta una historia diferente. Sin acabar a que contáramos al único que yo creo hablar de esto, que es el de la cochería. Pero recordáis los puntos que os he dicho, ¿eh? Que eso es importante, recordar que dejó de ver a Omar después de casarse, que perdió el contacto y que retomó el contacto, que eso es importante, que retomó el contacto tras la muerte de su hija. Apuntaros esa, ¿eh? Bueno, pues seguimos. Que está muy divertida la declaración. Bueno, a ver, que no quiero dejarme nada. Sí, era la iglesia. La denominada iglesia era la iglesia de Dios. Y mirad lo que dice ahora. Yo pertenezco a la iglesia de Dios argentina. O sea, Omar está diciendo Paredes que pertenece a la iglesia de Dios. Y él pertenece a la iglesia de Dios argentina. Y esto es cierto. Esto es cierto. No es la misma iglesia. No es la misma iglesia. De hecho, lo tengo apuntado aquí, por los movimientos que tiene el mismo José Paredes y por los movimientos que tiene Omar, se ve que es cierto lo que está diciendo, ¿vale? La iglesia de José Paredes, y lo hemos visto por los movimientos políticos que tiene y las injerencias políticas que tiene, sí que cuadra, vamos a decir así, o entra dentro de la iglesia de Dios argentina. Y
lo que estamos diciendo, la denominación Iglesia de Dios, sí entra, y ahora lo vamos a ver, os lo voy a explicar para que veáis la diferencia, y que ahí sí que es cierto que José Paredes no está mintiendo, ¿vale? En ese aspecto. De hecho, había un momento en la declaración que estaba hablando de algo más ortodoxo. Y tenéis razón, porque si te vas, cuando estás escuchando o cuando ves todo lo que tiene que ver con el tema del Proyecto Arpazo, estamos viendo un judeocristianismo. Es básico, tú estás viendo la estrella y hablar de Israel y todo esto. Mira, esto me lo he apuntado para que no confundirme, porque ya son denominaciones muy concretas. Porque aquí sí que no está mintiendo. En esto que os está diciendo ahora, no está mintiendo José Paredes. La Iglesia de Dios Internacional y la Iglesia de Dios Argentina comparten bases cristianas evangélicas, pero se diferencian principalmente en su historia. Mismo local y algunas participaciones y énfasis doctrinales distintos, ¿vale? La Iglesia de Dios Internacional, que eso lo estuvimos viendo en un momento en el canal, nace en Estados Unidos, bueno, nace en China y tal, pero bueno, la nueva iglesia, por lo tanto, tal cual, nace en Estados Unidos. Y la Iglesia de Dios Argentina comenzó formalmente en 1940 tras la unión de la congregación fundada por Marcos Mazuco en Avellaneda con la Iglesia de Dios Global, ¿vale? Es diferente. Los enfoques, que aquí va lo importante, y lo vamos a ver porque lo hemos visto con todo lo que sabemos de Paredes y cómo hemos visto que se maneja Omar, ¿vale? Enfoque, a ver, la Iglesia de Dios, el enfoque enfatiza la evangelización espiritual santa y sostiene doctrinas generales protestantes, ¿vale? Con algunas ramas como el séptimo día, que guardan, por ejemplo, el sábado fiesta, profetizan las doctrinas internas, llevan a cabo a rajatabla todo lo que viene en la iglesia, tal y como ellos lo sacan de la Biblia. O sea, la Biblia, las normas de la Biblia las lleva a rajatabla, y también todo lo que tiene que ver con el tema de que hablamos siempre, del tema de que se mantengan puros. Sin embargo, la iglesia Argentina de Dios, que es de la que pertenece Paredes, se inclina más según ellos, a la ayuda humanitaria, al estar metidos dentro de los movimientos políticos, movimientos de ONGs, movimientos con el pueblo, llevando una doctrina no tan cerrada como la Iglesia de Dios. Queda explicado, y eso lo podéis buscar, lo tenéis en internet y lo podéis buscar. De hecho, esto lo hemos hablado en alguna ocasión, lo hemos explicado de dónde venía la Iglesia de Omar, de dónde venían las raíces, pero es verdad que son distintas. La Iglesia de Dios no es lo mismo que la Iglesia de Dios Argentina, ¿vale? De hecho, la Iglesia de Dios Argentina sí que está, ya lo vamos a ver porque lo dice Paredes, inscrita en el censo, al igual que los... yo es que siempre los llamo curas, que los padrecitos de la misma, ¿vale? Es diferente y llevan una doctrina bastante diferente. Y eso es cierto. Y eso lo quiero aclarar porque aquí no miente Paredes. Aquí no miente. Miente en varias cosas, pero en esta no miente. Bueno, vamos a seguir con la declaración. Os he aclarado qué iglesia es una y qué iglesia es otra, ¿vale? A ver, la Iglesia de Dios Argentina, que es otra denominación distinta, y dice que él trató de hacerlo entrar en razón, pero terminó haciendo el velorio en la calle, y algo que nunca se hizo. Luego fuimos continuando manteniendo relación, pero de una manera, o de la manera que tuvo de tratar el tema de la muerte de Paloma, de cómo hablaba en los medios, de la justicia,
de su percepción con respecto a todo lo que decía no es como mi grupo lo ve. Ojo. ¿Vale? Y aquí vamos a entrar, porque esto le hemos escuchado hablar en los proyectos Zarpazo a Omar. Los pastores que yo llevo de apoyo, parece ser que ¿entendés, verdad? No estaban de acuerdo con que Paredes pues siguiera la de Omar. Le habéis escuchado. ¿eh? Luego fuimos continuando, manteniendo relación, pero su manera de tratar el tema de la muerte de Paloma, de cómo hablaba en los medios de la justicia, de sus percepciones con respecto a todo lo que decía, no es como mi grupo lo ve. Los pastores que yo llevo el apoyo. Omar tenía comportamientos muy extraños para lo que yo puedo pensar en cuanto a la muerte de un hijo. Y tremenda desgracia de cómo se dio todo. Quizás, dice él, por el shock de la situación. Pero el estar al lado, ojo aquí, pero el estar al lado de él hizo que se generara inconvenientes con otros pastores. Preguntas cómo, ¿de dónde lo sacaste? Por todo lo que hablaba a la prensa y sentando a su lado, pareciera que asentía lo que él decía. Todas sus declaraciones tomadas por la prensa eran apuntadas, entre otras cosas, para desvalorizar a la Iglesia evangélica, y nosotros no somos como él. O sea, que la Iglesia evangélica de Argentina, de algún modo u otro, obligó a que este señor se retirara del apoyo a Omar. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Desde arriba, desde la cúpula de las iglesias, le dijeron... Y ahí recordamos, como en algún que otro proyecto Zarpazo, él hablaba de que le habían dejado hasta sus compañeros. ¿Lo recordáis? Porque lo dejaron. Porque la Iglesia de Dios de Argentina se basa mucho en la política y en todo lo que tiene que ver con la gente. Y eso lo hemos visto con lo que le rodea a esa iglesia. Y lo que estaba haciendo era ensuciando Omar a todo lo que le rodeaba. Y entonces, ¿entendemos? Y claro, clarinete. Vamos a saber que lo mejor está por llegar. Preguntado para que diga el declarante si es pastor, y aquí se ha portado bien, ¿eh? Aquí se ha portado muy bien José Paredes con Omar, ¿eh? Ojo. Responde sí. Y para ello me encuentro inscrito en la lista de la Iglesia de Dios, que a nivel nacional la oficina se encuentra en Cava, en la calle Avenida Centenera. O sea, él dice que sí y que tiene toda su... o sea, todo lo que tiene que ver con la iglesia y el papeleo oficial lo tiene, ¿no? Preguntando para que diga si tiene conocimiento de que Omar sea pastor, responde, y aquí se ha portado muy bien José Paredes con
con Omar. No sé si es el pastor, solo lo dijo él, pero no lo puedo afirmar. Y luego del hecho se corrió ese rumor en los medios preguntado para que diga si en la denominación a la que pertenece Omar, no a la suya, porque a la suya tiene que estar, a la que pertenece Omar, se requiere registro, respondió: no lo sé. A ver, por ley se requiere el registro en todas, por ley, en la ley argentina. Aparte de la ley argentina, imagino que a lo que se está refiriendo es a que se aparte de estar registrada la iglesia, que no lo está y todos lo sabemos, dentro de la misma iglesia hay un registro en esa parte, en esa iglesia que no es la suya, o sea, porque es cierto, tienen registro de eh, si son o no pastores. Y él dice que no lo sabe. O sea, ahí se ha portado muy bien. No ha querido echarlo a los leones, básicamente, ¿no? Básicamente. Preguntando. Espera, que me he hecho aquí una nota, no se me ha... Sí, esto ya lo he dicho. Que me voy apuntando las cosas para no olvidárseme. A ver, me he quedado. Responde: no lo sé. Preguntando para que diga si para ser pastor se requiere tener iglesia propia, responde: se necesita estar avalado. ¿Vale? Pero no es que alguien se forme para la iglesia. O sea, se necesitas tener a alguien que te haya dado el pase, ¿no? ¿Cómo decirlo? Que sea tu mano o tu guía espiritual o tu maestro. Pero no es que alguien se forme una iglesia comprando una propiedad y sea pastor, ¿vale? O sea, él explica cómo funcionan este tipo de iglesias, ¿vale? Ahí estamos. Esperad, que voy a beber un poquito. Hasta ahora le hemos pillado en un renuncio. ¿En cuál? En el que es muy diferente lo que ha contado el señor Omar Gallardo de por qué se veló a Paloma en la vereda o en la calle y lo que ha contado el señor José Paredes. Pero vamos a seguir. Esa es la primera, ¿eh? Hay más. Ahora preguntaba a Carlos. Para que diga dónde se... A ver, le pregunta, ojo, ¿dónde se encontraba el día 30 de enero del 2025? Apuntar esta. ¿Dónde se encontraba el día 30 de enero del 2025? Y respondió: no me acuerdo. Preguntando, para que diga si se congregó a la búsqueda de los chicos, responde: no. Me había enterado de la desaparición y me enteré de la noticia de la muerte y me acerqué. Ojo, aquí ha dicho en la misma declaración dos cosas distintas. Vamos, os lo vuelvo a leer. No se acordaba de qué estaba haciendo el día 30 ni dónde estaba, ¿vale? Ahora va. Preguntando para que diga si se congregó a la búsqueda de los chicos, respondió: no. Me había enterado de la desaparición y me enteré de la noticia de la muerte y me acerqué. Pues perdone usted, señor José Paredes, pero en la hoja... Ya no lo tengo apuntado, es que me lo ha apuntado todo. Y ahora lo veo. Te lo digo exactamente en qué hoja está. Dices exactamente: retomé contacto tras la muerte de la hija. ¿Vale? Buenas, Matías. Bienvenido al canal.
ya que no lo había visto. Bienvenido al canal. O sea, sé, una de dos. Si te enteraste o no te enteraste hasta la muerte, porque en principio tú dices que te enteraste cuando murió, y aquí dices que te enteraste cuando desapareció y luego murió. O sea, es la primera rayadita que hay. Con el tema de si tienes o no has tenido, que ahora veremos que el que te quiero decir, contacto directo con Omar antes que murieran los chicos, porque tú dices que no. Pero ahora vamos a ver que hay algo que falla aquí. Bueno, para empezar, una de dos. O tienes razón en la primera vez que tú dices que realmente tú contactaste después de la muerte porque te habías entrado después de la muerte. O jolín. O ahora dices que la desaparición y muerte. Que tener cuidado, cuando se va ante un fiscal hay que tener cuidado. Bueno, a ver, que como me lío los papeles, dejar a Matías, eso sí que no he leído el chat, no creo que haya habido ningún problema, pero vosotros sois unos señores, comportaros, que yo sé que os comportáis, ¿vale? Me voy a ver si no me he ido de línea, a ver. Voy a entrar a la desaparición aquí, o sea que Oye, no me escribáis porque que me voy. Pregunto para que diga, a ver, aquí. Pregunto para que diga si tiene alguna relación con el municipio de Florencio Varela. ¿Vale? Ahora no, pero antes con Gustavo Verón, para que diga si conoce a la secretaria de Desarrollo Social y del municipio del nombre Laura Vivas, responde, no la conozco. Con el tema del velorio, me acuerdo que, bueno, que fue la secretaria, un secretario de Omar, un chico ya flaquito, delgado, en representación del municipio de Omar, y de buena manera dijo, yo estoy para ayudar de parte del municipio. Bueno, espérate que me voy, que si no me voy a ir de línea. Vamos a ver. Ahí vuelves a mentir. Espérate que vuelves a mentir y no quiero faltar a la verdad ni un pelín, ni un pelín, ni un pelín. Vamos a ver. Solo dices que con un tal Gustavo Verón. Pues esas, yo tengo más. Primero tuviste un intento de presentarte como intendente. Espérate, que esa la tengo. Un intento de presentarte como intendente. Madre mía, porque fue un intento. Porque fue hasta mentira. Hasta mentiste a la gente. En esto mentiste a la gente también. Es esto. Tuviste un intento de presentarte a intendente. Pero como todos sabemos, y pasa en España, pasa en el extranjero, pasa siempre. Resulta lo siguiente, que tú primero para presentarte unas listas tienes que ser precandidato, ¿vale? Te presentas de precandidato, te elige el partido y luego ya te presentas como candidato. Pues no llegaste ni a precandidato, porque hasta ese número de listas es falso. Hasta ese número de lista es falso. Esa fue otra intentona, ¿vale? Pero te voy a contar más intentonas. ¿Te acuerdas de un amigo, más que nada porque tienes muchas fotos con él, llamado Marco Guillermo Franco? Marco Guillermo Franco, amiguísimo. ¿De quién? Del intendente Watson. Del intendente Watson. Oye, salen un montón de fotos. De hecho, es el segundo que maneja las iglesias. El segundo de a bordo. Aquí has saltado la verdad. Aquí has saltado la verdad. Por ahora las dos únicas verdades que has dicho es, primero,
Primero, que tu iglesia no es la misma que la iglesia de Omar, ¿eso es cierto? ¿Eso es cierto? ¿Eso es verdad? De hecho, aquí lo vimos. Y, importante, y luego, el hecho de que se te dijo que tuvieras que tenías que ¿cómo lo expreso? Es que no quiero decir una mala palabra. Dejar tirado a Omar porque es verdad, o sea, es verdad, ahí es cierto que dejaste tirado a Omar porque no le interesaba la manera que tenía de hablar del caso de Paloma y de lo que había pasado, eso es cierto. Eso no es no es muy de Dios, ¿eh? Que igual que yo no alabo, ya sabéis que para nada lo que ha hecho Omar, tampoco me parece que es muy de Dios hacer lo que tú has hecho. Y mentirle a un fiscal menos. Porque ya te hemos pillado en dos y la tercera es la más gorda, ¿eh? Ahora dice Matías, vamos a leer a Matías, hombre. Fue necesario que vaya a Paredes para que aclare sus cosas. Después no aportó nada a la investigación. Nosotros descartamos que de esta declaración pueda salir algo. Mañana seguro salga a hablar porque pedimos de todo y más y nadie habla nada. 8 meses pasaron ya, no, en eso tienes razón, Matías. Mira, en eso tienes razón, Matías. En eso tienes razón. Mira, cuando la tienes y no te la quito. Bueno. Vamos a continuar. ¿Dónde me he quedado? Esperaros que busque la línea. Uy, si es que he dicho que me lo iba a apuntar y no me lo he apuntado. El flaquito, esto lo hemos leído. La persona del velorio, de los ojos negros, esto lo he leído. ¿Qué? Para que diga quién era la persona que durante el velorio se encontró al lado del declarante con anteojos de sol color negros, responde. Era José Soria. Soria, sí. Un discípulo mío dentro de la iglesia. Vive en El Pato, lo llevé yo al velorio, no lo conocía, a Gallardo, y me decía, esto está mal, vamos. Se dedica a hacer parquizados. Esto lo tengo que buscar. O sea que lo que se dedica a hacer es, que es jardinero, vamos. Aquí en España diríamos jardineros. Para que diga, si le da la palabra del Señor a delincuentes, aquí es muy interesante, ojo al piojo. Marcelo, porque a mí esto me parece muy interesante, ¿eh? Uy, si no estoy en pantalla. Os he puesto a Paredes y Esto es muy interesante, ¿eh? Esto es de las cosas que me ha parecido muy interesante. Bueno, igual es que yo no lo he pillado, pero lo veo muy interesante. Que es una de las cosas más interesantes que tiene esta declaración. A ver. Oye, ya que me he parado, déjame un poquito de beber. Solo pasaba ya que escuché que dijeron que Omar declaraba el día 13, cuando ya declaró. No, pues aquí hay un problema, Matías. Te lo digo, ¿eh? Pues aquí hay un problema, Matías, porque a mí la información que me ha llegado, y no me ha llegado de cualquiera, o sea, no me ha llegado de cualquiera, y la persona que me lo ha dicho no va a mentir, ya te lo digo que no va a mentir, me ha dicho que declara el día 13. Pues no tienen la declaración. Pues alguien se la ha comido, Matías. Entonces aquí hay un problema. Ahora que estás te lo digo, aquí hay un problema. Y no va, yo no tengo, ojo, primero, yo no tengo nada contra ti, ¿eh? Lo que te han dicho, yo no tengo nada contra ti. Yo lo que haces bien te lo voy a aplaudir y lo que haces mal te lo voy a decir. Para mí, claro, bajo mi punto de vista. Si aquí hay gente que tiene o que le llega la documentación antes que a otra, aquí hay un problema. Y gordo. Porque si tú dices que ha declarado y las otras personas están diciendo que declara el día 13, aquí alguien
o algo está pasando. No lo entiendo. Porque te puedo repetir, Matías, la persona que me lo ha dicho no miente. Te lo digo que no miente. Sé que no miente. Y yo no te digo que tú mientas, porque yo no sabía. Lo que me estás contando yo no lo sabía, ¿vale? Lo que tú me estás diciendo yo no lo sabía. Entonces, aquí hay un problema. Porque algo está pasando. Si tú no mientes y tú fuiste con Omar y declaraste el día 6 y hay otras personas que me están diciendo que declara el día 13 a las 10 de la mañana, aquí pasa algo. Pero es que no es la primera vez que pasa algo. Es que hay gente que estaba esperando un documento muy importante y que parece ser que vosotros lo teníais. Entonces aquí hay un problema. Pero y gordo, muy gordo. De verdad. O sea, yo alucino. Yo alucino. Está pasando todo, lo sé. O sea, eso te lo creo, Adrián. Ay, Adrián, Matías. Eso te lo creo. Que está pasando de todo, te lo creo perfectamente. Eso te lo creo perfectamente. Porque lo que no puede ser en una causa es que estemos 8, 7 meses para que nos den un informe. Bueno, a mí no. Cuando hablo para que nos ordenen, me refiero, entiéndeme Matías, me refiero a todo el mundo, que estamos esperando que se resuelva el caso. No a mí ni a nadie en especial. O sea, me parece una barbaridad. Igual que me parece una barbaridad esto. Entonces, a ver, aquí desde luego está pasando algo. Y está pasando algo gordo. Y algo por encima. Porque si no, no tiene explicación ninguna. A ver, que mejor fuerte que te diga yo que estuve en la declaración de Omar y aportamos una línea nueva de... Mira, pues yo se lo he dicho y no lo sabía. ¿Ves? Eso lo he dicho y no lo sabía. Me imagino que será para aportar una nueva línea de investigación. ¿Vale? Pues eso me parece genial. Es igual, te digo una cosa que otra. Pero aquí algo está pasando. De verdad que no, porque no me parece... Igual que me parece que aquí hay cosas que sí que se deberían ver de esta declaración. A mi manera de verla. ¿Vale? A mi manera de verla. Bueno, esperar que eso... Entonces el segundo programa y se nota. Pues me parece bien, si hay una nueva línea de investigación y va para adelante. Genial, Matías, es que me parece genial. Igual que hay otras cosas de ti que me parecen... Te voy a decir, te lo digo como lo siento, ridículas. Ridículas, lo vas a ver. Si esto es cierto y hay una línea de investigación buena y todo, ojalá. Esto que vamos a leer ahora para mí es muy interesante, ¿no? Porque vuelvo a repetir una cosa. El hecho, y yo lo dije en su momento, si quieres hablar de espiritualidad conmigo puedes hablar. Mira, de eso puedes hablar, Omar. Porque me encanta. Y desde luego, esto que ha escrito aquí es espiritual, y sí. Mira. Para que diga, si le da la palabra del Señor a delincuentes, responde sí. Hasta ahí bien, normal que se la dé al delincuente. No quiere decir que eso no sea del Señor, que sí lo es, ¿vale? Pero ojo a lo que voy a leer. He visitado cárceles a dar la palabra. La última vez fui a Mercedes por un homicidio. Para que diga de qué zona era la persona que visitaba. Responde, el que visité en Mercedes de Rosario, sospechoso por homicidio. Otro de Sarandí estaba por un homicidio. Creo que una vez fui a la 34 y varias veces a Olmos, sobre la avenida 44 o 46. Asistí a criminales sin consulta eso. En mis actividades de comedor que tiene mi iglesia, también lo recibimos, les damos para comer, que se bañen, no discriminamos, preguntamos, ni discriminamos ni preguntamos,
para que diga si entre las personas que visitan la unidad de Olmos, alguno de los internos que visitamos eran de Florencio Varela. Responde y dice él, no, de Berasategui. Su nombre es Marcelo Colazudo y a Jerez Roque con su hermano Eduardo Jerez. Para entrar a visitarlos me requieren ellos, si no, no puedo entrar. Y dice que Roque se congregaba en mi iglesia antes de entrar a la cárcel. Él y su hermano eran del barrio Parque de Ayán. Luego se mudaron a Berasategui. Y Marcelo es de Berasategui. Marcelo, perdón. Este no es Marcelo, perdón. Este es Marcelo. Yo voy y no hablamos de los hechos que comentaron, son consejos y palabras. Qué curioso. Es curioso, para mí es muy curioso, que todos los que atiende son homicidas. Todos. Y que estemos hablando de fisuras. No sé, a mí me parece curioso. Porque no es que no, es que voy a las cárceles, atiendo, no, atiende homicidas. Hombre, pues curioso es, Marcelo. Curioso es. Aparte de estos últimos, que me puede decir, sí, es que iban a su iglesia. Que parece ser que fue feminicidio, estos dos últimos. No lo tengo 100% claro, porque hay poca información, pero parece ser que son homicidios. Nadie te amenazó, porque en palabras... Espera, que se me va corriendo. Nadie te amenazó porque ponen en palabras las herramientas contra hostigamiento mediático. No es amenazar. Si vos... ¿Eso va para mí? Matías, porque yo no hablo de eso. Pregunto, que no quiero decir una mala palabra, porque no la quiero decir. Déjalo, sí, déjalo que hable. Pero yo no estoy hablando de hostigamiento ni nada, porque mira, Marcelo, si es por mí, cada uno puede pensar. No, va por mí porque le he dicho Ah, que vale, él entró amenazando. no, deja. ¿Eh? Venga, tranquilos Y yo le todos, digo que ¿vale? se disculpe. Es lo que le he pedido. Vale, que no sé, que no había seguido el lío. No, a ver, si estoy leyendo no puedo mirar el chat, si estoy mirando el chat no puedo leer. Por favor, sé que estamos todos nerviosos, ¿vale? Lo sé. Vamos a tranquilizarnos todos para llegar todos a un acuerdo. Estamos todos nerviosos, pues he dicho yo ahora, no quiero decir una mala palabra, ¿vale? Sin saber la situación. Vamos a hacerlo bien, ¿vale? A ver, es curioso, es bastante curioso que solo, pues bueno, trabaje con homicidas. Es raro, a mi manera de ver. Seguimos. Preguntado para que diga si tiene redes sociales, responde sí, Facebook. Preguntando para que diga si luego del crimen hizo alguna modificación en sus redes sociales, responde no. Lo tengo hace años preguntado. Bueno, aquí me voy a parar porque no, modificaciones no hiciste, simplemente borraste todo o las dejaste fuera de línea. O sea, básicamente lo que hiciste es no tocarlas, sino retirarlas, que no se vieran. Ahora no lo sé si después de esto las habrás vuelto a colocar o antes de esto las habrás vuelto a colocar, pero yo te digo que tuvo un momento que retiraste las redes sociales, que Facebook desapareció. Aquí también nos falta la verdad. Aquí también nos falta la verdad. Preguntando para que diga cuándo fue por última vez a la iglesia Familia Sana, responde. Dice dónde está el galpón antes de la muerte de los chicos. Escuchar.
dice donde está el Gapón, dice él, antes de la muerte de los chicos pasé, como hace un año, y luego pasé y no entré. Interesante. Pasó y no entró, y luego pasó y entró. Vale. Pero hace años que ahí no funciona la iglesia. Solo queda el cartel, vive Ambrosio, un amigo que está enfermo, muy humilde, y oré con él. Por cierto, Marcelo, para no saber leer, Facebook, Instagram, un montón de WhatsApp, Telegram. O sea, molón, molón, para no saber leer, que no sabían leer, ¿eh? Preguntado para que diga si cuando... preguntando para que diga si cuando algún fiel comete un pecado, cómo se limpia o perdona, responde: el pastor puede tener una charla con las personas que no es confesión ni en sí como los católicos. He escuchado a personas que me han confesado cosas, no damos perdón, solo hay perdón de parte de Dios, y entendemos que si la persona cambia de actitud y en su actuar, eso demuestra que se ha arrepentido de sus errores. Puede cometer, eso le puede cometer cualquiera. Para que diga si luego del crimen volvió a ver a Omar Gallardo, para que diga si luego del crimen volvió a ver a Omar Gallardo, responde: no, porque con los... Y ojo lo que voy a decir ahora. No, y porque con los temas de prensa y demás, me comprometió mucho. Eso es cierto. Me exhibió diciendo que era su asesor, pero yo solo fui a acompañarlo y asesorarlo por lo del velorio. Escuchar. Me pidió formar un congreso pastoral. Me pidió formar un congreso pastoral, pero luego de la muerte de la nena, y todo eso, me alejé por sus actitudes. Vamos a ver, ¿en qué quedamos? A ver, primero has declarado que después de casarte, perdiste toda comunicación con él. Después has dicho que volviste a comunicarte con él cuando murió la nena, porque lo llamaste, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? Es así. Entonces, ¿cómo que quedaste a hacer un congreso pastoral, pero después de lo que pasó con la muerte de las nenas? ¿Cuándo quedaste? Antes de la muerte de la nena, ¿no? Pero después de la muerte de la nena, lo pone aquí, yo no me estoy volviendo loca, ¿no? Entonces hablaste con Omar antes de la muerte de la nena. Pregunto. ¿No? No sé, es una pregunta que yo hago. Me pidió formar un consejo pastoral, pero luego de la muerte de la nena y todo eso, me alejé por sus actitudes. No sé. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En que habías perdido contacto con él y no recuperaste el contacto hasta que murió Paloma? ¿O sí que estuviste intentando hacer un congreso pastoral, pero después de lo que pasó con Paloma, como has dicho aquí, nada? Porque yo creo recordar que hemos leído que hace un año volviste al galpón, ¿no? ¿No? Eso no cuadra, no encaja. No encaja lo que has contado
del tema del velorio. No encaja lo que has contado, si conocías o no, o seguías o no. No os discutáis porque os van a borrar a todos, sea quien sea. Por favor, no os discutáis, ¿vale? Venga, que siempre lo hacemos bien. Tenéis que escribir todos con respeto, todos, ¿vale? Porque los mensajes que no tengan respeto se borrarán, pero por bien del canal. O sea que escriba quien escriba, ¿vale? Por favor. Y si no me voy yo. Aquí has metido la pata, porque entonces sí que estabas en contacto con Omar. Antes de morir Paloma. Y sí habías ido a la zona, al galpón, como has dicho, un año antes. ¿No? No me estoy inventando yo las cosas, las estoy leyendo. Tampoco es cierto lo que has dicho de la política. Hasta las cachas estabas metido. Hasta las cachas. ¿Mm? No solo el intento vano de ser intendente, que eso fue mentira, porque no llegaste a nada. Aparte del chico este que tú mismo has dicho, sino además, el segundo de a bordo directamente relacionado con Watson. Sí, estás metido. De hecho, es que tu iglesia, si una de las cosas que se diferencia entre la iglesia tuya y la de Omar, es que la tuya sí tiene rama política. O sea que tienes ahí 3 fallos graves, para mí gravísimos. Ah, y que curiosamente, chico, oye, con todos los que tú vas a ayudar son homicidas, todos. ¿Buscamos fisuras? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque a mí hay una de las cosas que más me dolió, es que intentaréis meter de alguna manera a la familia Salvatierra como que conocía a los fisuras, porque estaban por ahí, les encanta y bueno, conocían a todos, no los malos. Y resulta que los únicos que conocéis malos es este señor. Este señor conoce a todos los malos del mundo. Todos los malos del mundo. Entonces, querer ensuciar a la gente es muy feo. Bueno, ahora le pregunta para que diga qué vehículos tiene. Responde que un Hilux de color gris del año 2021. Antes de eso, un Fiorino y antes una Parker. Preguntando para que diga si sabe que Omar tuvo un matrimonio anterior, respondió no, no lo sé. Preguntando para que diga si para su religión la mujer debe llegar virgen al matrimonio, responde, normalmente se trata de que un joven llegue virgen al matrimonio, tanto hombres como mujeres, pero en la vida pasan cosas que pueden hacer que eso no se dé. Y si no se da, normalmente no se condena, pero para las corrientes más legalistas, se los condena a los jóvenes, se le condena a los jóvenes. No es, no se los echa, pero quedan más marginados de la iglesia, preguntando para que diga si los más legalistas apartan o sectorizan a la población, responde sí. Denominan como la gente de la iglesia y la gente del mundo, denominada como la gente de la iglesia, lo que hemos hablado antes. Y los de la iglesia tratan de no vincular tanto con la gente del mundo. O sea, eso se lo hemos oído a Omar, el desprecio que tiene con las personas. No es la primera vez que se escucha, no es la primera vez que se ve realmente, incluso con nosotros, ¿no? Como hablando los medios y ¿cómo lo dice él? Es que no quiero faltar a la verdad. Como diciendo, nosotros somos los chismosos y los demás los que dan bien la... O sea, ahí se le ve a él todo ese deje. Incluso a varias cositas que pasaron al principio, ¿recordáis? Por lo que no quiso también hacer las marchas, ¿no? Por lo que no quiso hacer también las marchas. Vamos a ver dónde se hemos quedado.
A ver, esto era muy común en... A ver, no. Y no involucrarse tanto con la gente, no se involucraran tanto con la gente. A ver. Esto era muy común en la época suya joven, dice. Pero luego me fui ampliando cómo se fueron dando las cosas. Hoy se analizan más las cosas como ser humano. O sea, ahí está la diferencia entre la iglesia de Momar, que es la iglesia de Dios, y la iglesia argentina, que él dice. Preguntando para que digan si tienen algo más que agregar, responden: me preocupa la situación mental de Omar, siendo que él no estaba mentalmente bien de antes, que es algo que hemos dicho nosotros por activa y por pasiva, algo que hemos dicho siempre por activa y por pasiva. A ver, yo no soy psicóloga ni psicólogo, soy terapeuta, y sé cuando una persona no está bien desde un inicio. Y eso lo he dicho desde siempre, y es cierto. Y es cierto, o sea, eso es cierto. Preguntando, lo vuelvo a repetir para que diga si tiene algo más para agregar, respondió: me preocupa la situación mental de Omar, siento que él no está mentalmente bien, de antes yo lo conocí de joven, podía tener alguna actitud que no era normal, pero tampoco grave, pero todo lo que dijo tras la muerte de su hija es mucho, ¿vale? No entiendo no siendo para más, tal, finaliza el acto con el fiscal y tal y cual. Bueno, pues esta es la declaración completa de Omar, que se me lengua la traba, de José Paredes. ¿Qué yo puedo ver aquí? Pues que está faltando la verdad en puntos, que no dice todo lo que sabe, que le han obligado a desvincularse directamente de Omar, eso es cierto. O sea, vamos a decir las cosas como: aquí no estamos para mentir, ni para... ¿cómo decirlo? Ni para mentir, ni para inventarnos película, ni para ser amarillistas. Aquí estamos para encontrar la verdad y hacer justicia por Paloma y Josué. Y yo lo que puedo ver en esta declaración, que tiene mucha chicha, es que el señor Paredes no está diciendo toda la verdad. No lo está diciendo. Que en puntos claves muy simples, simplísimos, de la declaración falta la verdad. Simplísimos, como si has seguido viendo a Omar en algún momento de tu vida. Has dicho que no, pero habías quedado con él antes de la muerte de Paloma para hacer un grupo. ¿Vale? No, perdón. ¿Estás o no estás? ¿Cómo? ¿Por qué realmente se pasó lo que pasó en la vereda? O en la calle. Porque aquí está contando cada una historia muy diferente. Que yo me acuerdo muy bien cuando fue Omar. Ya me acuerdo, he dicho antes el nombre del periodista, no me acuerdo, ¿no? A su programa ahí, como si no hubiera un mañana. Es que como mi madre estaba enfermita, no podía, con la silla de ruedas, y ahora resulta que su madre no quiso. Porque ahora eso, perdón, se me va la lengua, ya tengo tanta información en la cabeza que se me va. Luego resulta que su madre no, el día que fue a hablar con ella no podía hablar, estaba muy malita, pero el día que velaron a Paloma, no veas tú la que cascó la abuela. Con todo respeto, ¿eh? Lo estoy hablando de una manera que lo entendamos. Con todo respeto para la señora, por supuesto. ¿Vale? ¿En qué quedamos? ¿En que podía hablar o no? Paredes. Entonces, ahí estás faltando la verdad. También. Estás faltando la verdad con todo el tema político. Joder, con uno no. Ostras, con varios. Y el intento que tuviste, que encima ahí también mentiste, eso no son muy de Dios, ¿eh? Porque no fuiste ni candidato ni precandidato. Y encima el numerito ese es falso. Porque lo hemos mirado en el listado, ¿eh? Entonces, hay fallos gordos. Sin dejar a mal que, oye, que a los que tú
como pastorcito vas a apoyar y a echar una manita, oye, son todos homicidas. Y tenéis la jeta o tenéis la cara o tiene la cara Omar y la familia de Omar, porque eso se lo he escuchado yo a la familia de Omar, de dejar caer que fíjate el padre de Josué, qué amistades tiene por el barrio. Coño, pues las tuyas, Omar. A buen entendedor, si lo lees bien, poquitas palabras bastan. Pero es lo que no es verdad, y ahí se la tengo que dar, la razón, es que la iglesia de Omar no es la misma que la iglesia de este señor. Eso es cierto. Eso es verdad. Y lo podéis buscar vosotros. No es algo que yo me esté inventando, si no os diría, es que es la misma. No. Y yo os lo dije desde un inicio, escuchando el proyecto Arpazo. No es la misma. Y ahí Paredes tiene razón. Y que lo han obligado. La han obligado a dejar a Omar. La han obligado. Pero eso tampoco lo ha dicho. Eso tampoco lo ha dicho. Sí que Omar en algún momento determinado lo ha tirado. Vamos a decirlo así. Lo ha tirado en el proyecto Arpazo. Pero claro, y ahí nos vuelve a dar la razón José Paredes. No, Omar no ha estado bien nunca. Esa obsesión enfermiza que tiene con el tema de la creencia no es. Y si me sigues escuchando, Marcelo, vuelvo a decir lo mismo, aunque tú te ríes, pero es que aquí la legislación entra. Por acción o omisión. Omar ha tenido alguna responsabilidad de lo que ha pasado. Y cada vez se ve más claro. Cada vez se ve más claro. Porque aquí hubo un intento de sí hacer algo con la iglesia, con las dos iglesias, o que cambiara, porque lo he dejado. Es que si no cambia, como sigue igual, pues no ha querido. Yo he hablado con él, no ha entrado en razón. He tenido que abandonar. Aquí hay algo que sigue sin encajar. Que igual la declaración no sirve para mucho más que para... Pero sí atacabos. Sí atacabos, Marcelo, sí. Sí que seguimos en la misma línea, nos guste o no. Hombre, igual, a ver, cuando veamos la línea que vosotros habéis dejado, lo que habéis puesto, a ver, igual es válida, ojalá sea válida. Pero desde luego, con esta declaración, la línea sigue siendo la misma. La misma. La misma. Y ojo que se ha portado muy bien. Yo creo que se ha portado muy bien. Se ha portado muy bien Paredes con Omar después de todo. Yo no creo que le haya intentado ni exponer ni blanquear. Yo lo único que veo aquí es que el que se ha intentado desligar es él. Pero ha faltado la verdad. Ha faltado la verdad. Y para mí la importancia de cuándo o cómo seguía esa línea de hacer ese grupo que al final no se hizo y por qué hay ciertas cosas en las que no ha contestado lo que debiera, me llevan en la misma línea. Aquí hay algo que nos lleva siempre al mismo sitio. Y eso es así. Y por ahora, a ver, es que llevo la garganta hecha polvo. ¿Me dejáis un momentito? Que a ver, un poquito de agua. Lo siento, pero es el segundo programa. Y llevo la garganta ya
Aparte de leído, yo qué sé, la de declaraciones que he leído hoy. Uf. Em, a ver, yo, lástima que falta la verdad, Mariela, cariño, pero ¿sabes qué pasa? Que era de esperar. Porque yo, leyendo, ojo, retirándola para Maya Josué, Mariela, retirándola para Maya Josué, ¿vale? Retirándola. Allí, aquí da a entender que hubo una especie, no de trato, vamos a no llamarlo trato todavía, porque no, si no faltaríamos a la verdad, pero sí que se hablaron algo para hacer algo. Y como se habló algo para hacer algo y no llegó, o no, ¿me entiendes por dónde voy? Y no llegó a buen puerto porque parece ser que no le dejaron a José Paredes. eh, pues es normal, Mariela, que no diga toda la verdad, porque basándonos ahí vamos al mismo sitio. ¿Entiendes? Yo lo veo así, Mariela, después de leérmela mucho y de encontrarle el ojo, porque yo os digo también, esto lo tendría pensé bien pensado cuando fue a declarar, ¿eh? Ojo, que ha tenido un montón de tiempo porque sabía que lo iban a llamar en breves, ¿eh? En breves, sabía que lo iban a llamar, ¿eh? En breves, para tener todo esto pensadito y bien pensadito lo que iba a hacer, ¿eh? ¿O no? Yo, es mi manera de verlo y de entenderlo. Así que es que es que no es lo mismo. Es que seguir hablando de algo que es tan obvio. Algún trato había ahí que se rompió. Está clarísimo. ¿Y a vosotros qué os ha parecido? Tanto hablar yo, ahora hablar un poquito vosotros. ¿Ah? Está muy. Me ha parecido con mucha chicha. Si la lees bien y sacas lo importante, tiene un montón de historia. Tiene 3 puntos claves brutales. Brutales, brutales, de verdad. Brutales.